Introducción del libro Cuentos y Cuentistas de Harold Bloom. A pesar de que se incluyen aquí comentarios sobre 39 maestros del cuento, he de lamentar ausencias como la de Alice Munro, Saki, Edna O'Brien, Aed Copper, Fran O'Connor, Catherine Mansfield y enormes figuras anteriores como E.T.A. Woodman, Claes, Tolstoy, Lescott y Hardid, entre muchos otros. Fran O'Connor escribió un estudio muy provocador sobre el cuento, La voz solitaria, que todavía me suscita un útil desacuerdo. Siempre me sorprende que O'Connor fuera tan espléndido con Shakespeare, a pesar de que La voz solitaria en ningún momento llegue a ser tan distinguido como Shakespeare's Progress, uno de los admirables estudios literarios sobre el más grande de todos los escritores. Quizás O'Connor estuviera demasiado cerca del arte del cuento, al que él veía como la voz solitaria de grupos de población sumergida. O'Connor se vio obligado a creer que el cuento se mantenía por su propia naturaleza alejado de la colectividad, romántico, individualista e intransigente. Puedo reconocer a D.H. Lawrence y a James Joyce, a Hemingway y a Catherine Ann Porter en esa afirmación, pero no a Hans Christian Andersen, a Turgenev, a Mark Twain, a Tolstoy, a Kipling, a Isaac Babel. La poesía lírica desde el Renacimiento hasta W. B. Yeats, pasando por los románticos, emana de la soledad de las alturas, pero los cuentos tampoco han de reflejar necesariamente ninguna dialéctica social concreta. El cuento no tiene a ningún Homero o Shakespeare, ningún Dickens o Proust, ni siquiera de Turgenev o de Chekhov, de Joyce o Lawrence, Borges o Kafka, de Flannery O'Connor o Edna O'Brien. Se puede decir que dominen la forma. Cuando oigo mencionar el género de la épica, en quien primero pienso es en Homero o en Milton, y casi todo el mundo a la mención de una obra dramática en verso responde con Hamlet. ¿Será acaso una mera particularidad personal el que los cuentos evoquen de forma inmediata en mí un sentido de multiplicidad, mientras que los poemas líricos me sugieran a Shelley y a Keats? ¿Hay algo más anónimo respecto al cuento que la forma? Fran O'Connor rechazaría mi pregunta. El individualismo y la intransigencia a duras penas son compatibles con el anonimato. Sospecho que existen elementos genéricos que unen a los cuentos de manera más íntima que los rasgos comunes de poemas, obras de teatro y novelas. Y, sin embargo, si me paro a pensar en algunos de mis cuentistas favoritos del siglo XX, digamos Henry James y D.H. Lawrence, apenas tengo conciencia de que estén escribiendo en el mismo género. El extraordinario vitalismo de Lawrence es expresionista. Los matices de James son impresionistas. Fran O'Connor, fiel a su obsesión crítica, hace balance de Lawrence diciendo que huyó de la población sumergida entre la cual había crecido. Pero yo creo que se trata de una valoración limitada del impulso de Lawrence por escapar a nuestra condición natural de caídos, nuestra crucifixión en el sexo, como él escribió. James permanece en su mundo de origen al tiempo que mezcla sexualidad y fantasmagoría en una solución fascinante. Y entonces, ¿qué poseían en común Lawrence y James como escritores de cuentos? El Lawrence cuentista derivaba de Thomas Harding, mientras que James mezcló a Turgenev y a Hawthorne. Sin embargo, ni Lawrence ni James eran escritores fantásticos a la manera de Hans Christian Andersen, Poe, Gogol, Lewis Carroll, Kafka y Borges. Si la tradición principal del cuento es chejoviana,
Alterna con el modo kafkiano, borgesiano, de pesadillas fantasmagóricas. Lawrence y James cuentan con cualidades reconocibles que son chejovianas, y ninguno de ellos fue precursor de Borges. Fran O'Connor concibió el cuento como un arte chejoviano, atestado de una nueva población sumergida de médicos, profesores y a veces sacerdotes. Sin embargo, cuando leo a Chekhov, tengo la impresión de que todo el mundo está sumergido por la soledad y la falta de comprensión. Cuando censura a Kipling por tener demasiada conciencia de grupo, O'Connor no me parece en absoluto coherente. ¿Acaso para que un cuento perdure ha de versar sobre la soledad del hombre? Mark Twain, Thomas Mann, Hemingway, Faulkner y Scott Fitzgerald sabían todos mucho de soledad, pero difícilmente me parece que eso sea lo central en ninguno de ellos a la hora de contar historias. Lawrence nos pidió que confiáramos en el relato, no en el artista, y las grandes historias muy raras veces manifiestan un único aspecto del ser humano. Me pregunto cuál será mi favorita entre todas las historias comentadas en este volumen. ¿Será Así se hacía en Odessa, de Babel, o Tía Dolor de Muelas, de Hans Christian Andersen, Venia Creed, de Babel, y La Diableza de Tía Dolor de Muelas no son otra cosa que voces sumergidas? ¿Acaso los cuentos se relacionen los unos con los otros solo como milagros? Harold Bloom.